Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto. Entonces estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Ok. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David que no entrar, que no puede, queriendo decir David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Porque por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hasta dentro. David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Gracias, Señor, por tu palabra. Puede tomar asiento. Ya estuvimos orando. El título de la predicación de hoy es Un jebuseo en casa. Un jebuseo en casa. Este texto bíblico ha sido una gran bendición para mi vida. Está en un contexto bien interesante. A ver, el primer libro de Samuel nos habló de toda la capacitación, podríamos hablar. La forma en que Dios capacitó a David para ser un excelente rey. El primer libro de Samuel empezó con Ana, con el nacimiento de Samuel, ¿verdad? Y cómo Samuel unge a David por rey, como primero nombra a Saúl, luego viene, unge a David, y después de que David es ungido, empieza toda una vida de aventuras, de capacitación y preparación y crecimiento espiritual para llegar al segundo libro de Samuel, para que David sea nombrado rey. Los primeros 4 capítulos del segundo libro de Samuel, los primeros 4 capítulos hablan de las reacciones que tuvo David cuando se enteró de que Saúl había muerto. Los primeros 4 capítulos hablan de las reacciones de David cuando se entera de que Saúl muere, y cómo sufrió su corazón, cómo le dolió que aquel que lo persiguió durante tantos años, yo no sé, como que David decía: ¿y ahora quién me perseguirá? ¿Y ahora quién querrá matarme? Y ahora, bueno, y entonces como que le dolió bastante la situación, la muerte de Saúl, y no solamente la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, el hijo de Saúl, su mejor amigo, ¿verdad? En el capítulo 5 en adelante empieza ya todo lo que tiene que ver con el reinado de David. O sea que estamos aquí nuevamente en un cambio estratégico del libro. Del capítulo 5 en adelante, David empieza a ser nombrado rey. Desde el versículo 1, David es nombrado rey. Y todo empieza en un ascenso espectacular, en una de bendición en bendición. David empieza a reinar hasta el capítulo 15, donde empieza el declive de David, donde empieza ya el ministerio de David, de para abajo, donde hablamos del pecado con Betsabé, donde hablamos de Absalón se subleva contra él, donde hablamos de todos los problemas, Amón y Tamar, los 2 hijos de David. Amón termina violando a Tamar, eso se convierte, la familia se le convierte en un rollo. Eso es del capítulo 15 en adelante, ¿verdad? Pero del capítulo 5 al capítulo 15 tenemos entonces todo el crecimiento del reinado, toda la época gloriosa y dorada del reinado de David, ¿verdad? Entonces aquí estamos ante el preámbulo, aquí estamos frente a la introducción del reinado, no de la vida de David, sino del reinado de David, ¿verdad?
Entonces, ahora David empieza a reinar sobre todo Israel, empieza a reinar sobre todo el pueblo. Quiere tomar la ciudad principal. Dice que lo primero que David quiere hacer, una vez es nombrado rey, es que quiere tomar la ciudad principal. ¿Cuál es la ciudad principal? Jerusalén. Jerusalén. ¿Por qué era la ciudad principal? Por muchas razones. Estaba relativamente en el centro. Era una ciudad bastante alta, sobre un monte alto. Cuando usted mira la geografía del pueblo de Israel, siempre usted va a encontrar que los de Galilea subían a Jerusalén. Los de Samaria subían a Jerusalén. Aún los de Belén, que estaban ahí cerquita de Jerusalén, subían a Jerusalén, porque su Jerusalén quedaba ubicada en un monte alto. Y por la parte de atrás de Jerusalén había un barranco que va a dar al Mar Muerto. O sea que, en otras palabras, Jerusalén era una ciudad que estaba protegida, era una fortaleza, estaba muy bien ubicada. Para atacar a Jerusalén, el que estaba en Jerusalén no tenía que preocuparse por sus enemigos que los atacaran por la retaguardia. Tenían que cruzar el mar Muerto. Tenían que cruzar el Mar Muerto, y fuera de eso subir un peñasco impresionante. No tenían enemigos que los atacaran por detrás, todavía no existían los buzos. Entonces, ni nada de esas cosas, ni los buques. Entonces no había problema, solamente se podían concentrar en los que tienen enfrente, y los que venían de frente venían subiendo. Los de Jerusalén los podían atacar fácilmente. La pregunta que uno se hace cuando escucha que apenas para la época de David se iba a conquistar Jerusalén, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué apenas se va a conquistar Jerusalén? ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo de Israel en Israel? ¿Cuánto lleva el pueblo de Israel de haber conquistado? Entonces inmediatamente me fui a Josué capítulo 15. Quiero invitarle que vayamos. Yo puedo ir un momento allá, separado. Josué capítulo 15 versículo 63 dice: mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Listo. En la época de Josué no fue conquistado Jerusalén. Los jebuseos no los pudieron sacar de allá. Yo quiero que usted se vaya haciendo una imagen, una idea de cuál es la mentalidad de un jebuseo. Josué vino, acabó con toda la tierra de Canaán, tumbó los muros de Jericó, venció a los amorreos, heteos, fereceos y todos los feos, pero no pudo con los jebuseos. Piense por un momento cómo es la mentalidad del jebuseo, cómo es el corazón de un jebuseo para la época de David. Pero listo, Josué no pudo, Josué no alcanzó, digamos más bien que no alcanzó. Josué y los que envió allí a conquistar Jerusalén no fueron capaces con los jebuseos. Pero luego más adelante en Primera de Samuel, el pueblo de Israel ya tiene rey. ¿No escogieron un rey para que peleara por ellos? ¿No decían que nuestro rey va a salir a la guerra y va a conquistar las tierras por nosotros? ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 años. 40 años reinó Saúl y no fue capaz de conquistar a los jebuseos. No fue capaz de sacar esas tierras de ahí, esas personas de ahí, de esa tierra. Entonces aquí en este libro de Segunda de Samuel tenemos que obviamente cuando David empieza a reinar, lo primero que se propone es: hay que sacar a estos jebuseos que llevan tanto tiempo en esa tierra. Pero entonces volvemos otra vez a lo mismo. Piense por un momento la mentalidad del jebuseo. Porque es que cuando yo vi estos jebuseos, ¿qué podían estar pensando? Cuando veía yo ese texto bíblico, ¿qué podía estar pensando un jebuseo? En primer lugar, nadie puede conmigo. Y recuerda que para la época esto es una guerra de dioses. Esto es una guerra de dioses.
se salía a la guerra y en realidad lo que se creía es el Dios de esta nación contra el Dios de esa nación. Piense por un momento que el Jebuseo tiene en su mentalidad que el Dios que secó el Jordán 70 kilómetros arriba, 70 kilómetros arriba, el Dios que abrió el mar rojo, que el Dios que le proveyó el maná al pueblo de Israel en el desierto. Piense por un momento que el Jebuseo cree que el Dios que tumbó los muros de Jericó y que hizo todo lo que hizo en Canaán, no pudo con el Dios de ellos. Eso es lo que piensa un Jebuseo cuando está ahí posesionado. Es que su Dios no es capaz conmigo. Yo tengo el poder. Yo tengo esta tierra. Mi Dios es más fuerte. Aún en nuestra época todavía los creyentes, aún entre nosotros los creyentes, tenemos esa mentalidad muchas veces. Hoy en día las personas creen que tienen un Dios poderoso porque no les falta la plata, porque no les falta el dinero, porque tienen una estabilidad económica estable. Y aún los creyentes muchas veces en medio de nuestro pecado pensamos, pero es que Dios nos ama, no es que nosotros mantenemos bien, no nos falta nada en la casa. Y empezamos como que a confundir esa provisión con esa relación. Es que si Dios estuviese enojado con nosotros, nos quitaría. Y antes más bien nos da. Pues sí, ¿cuántos paganos hay con abundancia? Y ellos creen que su estilo de vida es bueno. Y ellos creen que su estilo de vida está bien y que su Dios... Y mire, no nos vamos muy lejos de nuestro contexto. ¿Cuántas personas hoy en día creen que porque un día al año ofrecen una vaca, ya tienen contento a Dios el resto del año? ¿No es cierto? ¿Cuántas personas piensan que porque ofrecen un día de salario al año, qué sacrificio, ya tienen a Dios contento todo el resto del año? Pues déjeme decirle, el problema es que nunca nosotros nos hemos colocado en la mentalidad tal vez de un Jebuseo, y no hemos visto que tal vez ellos piensan porque así los educaron desde pequeños, porque así les enseñaron, porque ellos están convencidos de que están en lo correcto, porque ellos están convencidos de que esa es la tierra de ellos. Nadie ha podido. ¿Y qué pensaban ellos? Ellos nacieron ahí, ellos crecieron ahí, eso fue lo que me enseñaron desde chiquito, yo estoy en lo correcto, yo no conozco otro lugar. ¿Qué otro lugar conocía un Jebuseo? Nació en Jerusalén, creció en Jerusalén y va a morir en Jerusalén. Eso es lo que pensaban los Jebuseos. Es un pueblo, mire, cuando yo miré esta parte, no pude evitar que en mi corazón hubiese dolor por los Jebuseos, hubiese cierta lástima por los Jebuseos. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta, es que un Jebuseo no tenía opciones. Es que un Jebuseo nació en medio del pecado. Un Jebuseo nació en medio de la idolatría. Un Jebuseo nació en medio de los ídolos paganos. Le enseñaron que para obtener ciertos beneficios, vaya, sacrifique el niño más grande, el niño menor, el más chiquito que tenga. Vaya, sacrifíquelo ante Moloch, quémelo, y con eso usted va a garantizar su futuro. Y me dio cierto dolor por el Jebuseo, porque es un pueblo que no tiene soluciones, es un pueblo sin oportunidad de arrepentimiento, porque se dedicaron a hacer lo malo, se dedicaron a enseñar y a formar. Fue una generación que desde pequeños fueron formados para hacer maldad. Y es por eso que Dios decide, hay que destruirlos, hay que sacarlos. Pero piense por un momento en esa mentalidad. Y también a la vez, mientras sentía dolor por el Jebuseo, también no pude evitar que esto me llevara a mí a valorar el privilegio
el privilegio de no ser jebuseo. Porque es que usted y yo tenemos un privilegio hoy en día que no tenían los jebuseos. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos hace hijos suyos, adoptados por gracia a través de Jesucristo, yo inmediatamente me pregunté, ¿un jebuseo en la época del Antiguo Testamento tenía la oportunidad de ser adoptado como israelita? Según la ley, sí. Según la ley de Dios, podía entrar, podía ser circuncidado, podía adoptarse a las leyes. De hecho, muchas personas fueron adheridas al pueblo de Israel. Muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Fueron circuncidados, fueron santificados y se volvieron israelitas en el camino, que fueron los mismos que después le pusieron problema a Moisés. Dice que los egipcios le pusieron problema que porque en Egipto comíamos y pero eran los egipcios que se habían adherido. Según la ley sí había oportunidad, según la mentalidad, no. Ellos no conocían al Dios de Israel. Entonces me dio cierta alegría de decir, Señor, gracias porque hoy en día tenemos la oportunidad de ser adoptados como hijos, adoptados como hijos. Ahora, eso que explicaba el profe Sergio el domingo pasado, es bien importante que usted y yo lo quiero volver a recalcar porque es bien importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Somos adoptados como hijos del pueblo de Dios, no del pueblo de Israel. Usted y yo no somos israelitas. Usted y yo no tenemos que ir a la guerra a pelear por Israel, porque si vamos a ver en este momento, Israel y Palestina igual de cochinos, igual de dañados. Están haciendo lo mismo los dos, matando y matando y matando. Israel está destruyendo otra población, están haciendo lo mismo. No hablemos de la tierra como tal, no hablemos del pueblo como tal, hablemos del pueblo de Dios. Somos adoptados y adheridos al pueblo que Dios escogió, al pueblo suyo. Y eso es un privilegio que usted y yo no tengamos hoy en día la mentalidad de jebuseo, que hoy en día no tengamos la mentalidad cerrada, trancada y sellada por dentro de que no, es que definitivamente, ¿cuántos de nosotros vivimos idolatrías en tiempos pasados? ¿Cuántos de nosotros vivíamos creyendo que tal vez nuestras propias habilidades nos iban a sacar adelante y que nadie más nos podía ayudar? Ayúdate que yo te ayudaré y punto. Eso es lo que decíamos nosotros. Lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una mentalidad cerrada en tiempos pasados? Y Dios nos dio la oportunidad de salir de una mentalidad jebusea. Nosotros sí tenemos hoy en día soluciones. Y eso es un motivo para agradecer a Dios. Y quería tocar este punto porque, iglesia, es necesario que nosotros volvamos otra vez a agradecer lo que el Señor ha hecho con nosotros. No lo vuelva otra vez algo de rutina. El Señor le da la oportunidad a usted de estar aquí sentado escuchando palabra de Dios. ¿Cuántas personas en cuántas partes del mundo quisieran poder escuchar palabra de Dios? Quisieran poder recibir un mensaje de la palabra de Dios y que venga directamente la palabra de Dios. Y es más, usted prende enlace, usted prende esos canales de televisión donde salen esos predicadores y a uno le da lástima de esos jebuseos que le creen a cuánta cosa bajo el nombre de Dios le predican hoy en día. Y usted ve una cantidad de errores que se predican, una cantidad de consigna, pero consigna y mira, y entonces allá en tu casa riega sal por estos lados, que eso va a ser bendición, que no sé qué, y después consigne. Y uno ve una cantidad de personas con mentalidad jebusea, regando sal por la casa, comprando una cantidad de cosas, de artículos, que porque eso les va a traer salvación. Wow, la oportunidad sigue, pero muchas veces la mentalidad no los deja salir de una mentalidad jebusea. Ahora, listo, ahí está el jebuseo, metido, arraigado, creyendo que tiene el poder, que tiene la autoridad. Pero aquí estamos usted y yo, que ahora el Señor nos ha llamado ¿a qué? A conquistar. El Señor nos ha llamado a avanzar, nos ha llamado a crecer en Él.
nos ha llamado a cambiar de vida. Esta mañana teníamos la oportunidad de presentarle el evangelio a alguien. Acá mismo estábamos nosotros, Haider y yo, y llega alguien y tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio y decirle: mira, si tú empiezas, si tú tomas una decisión, de aquí en adelante tú vas a tener la oportunidad de avanzar, de crecer. Tu vida va a cambiar el día que tú tomes la decisión de recibir a Jesús, y vas a empezar a construir. Pero cuando vas a empezar a construir, así como David, lo primero que tú vas a tener que sacar es el jebuseo de tu casa, porque te vas a encontrar con una cantidad de cosas arraigadas, inclusive personas arraigadas, que están ahí, que ellos creen que tienen la razón, que ellos creen que es el pecado que están viviendo, pero si yo qué estoy haciendo de malo. Y dice la palabra que David, para poder empezar, lo primero que tenía que hacer era empezar a limpiar la casa. Tal vez el Señor te esté llamando a ti para poder avanzar en tu cristianismo, para poder avanzar en tu evangelio. Lo primero que tú tienes que hacer es empezar a limpiar tu casa. ¿Cuántos jebuseos podemos tener alrededor? ¿Cuántos jebuseos podemos tener en nuestra vida y alrededor de ella? ¿Cuántas personas en la casa están arraigadas diciendo: pero es que usted no va a venir aquí a cambiar las cosas ahora porque se volvió evangélico? Es que usted no va a venir a cambiarnos a nosotros porque lo que hemos hecho toda la vida, porque ahora usted se volvió, entonces porque ahora está leyendo la Biblia. Y usted se da cuenta: Dios mío, ahora que abro los ojos, ¿yo por qué he soportado esto toda la vida? 40 años de Saúl y no se sacó esto de acá. ¿Yo por qué he vivido todo el tiempo y no he hecho nada? No he hecho nada por erradicar este pecado. No he hecho nada por limpiar mi entorno, por limpiar mi casa. Y el Señor te dice: si quieres que vamos al siguiente nivel, limpia la casa, limpia tu casa. Aquello que tú tienes que limpiar lo vas a encontrar como cimentado, arraigado, porque cree que tiene control sobre ti. Y con la misma mentalidad: su Dios no puede conmigo. Piense, ¿cuántos pecados han estado tan arraigados ahí en el corazón? Y esos pecados es como si le hablaran a usted y le dijeran: su Dios no ha podido conmigo. Vea, su Dios ha podido con usted para que deje esto, para que deje esto y para que deje esto. Lo ha vuelto buena persona en esto, en esto, en esto. Pero conmigo, su Dios no ha podido y no va a poder. El Señor te dice: llegó la hora de avanzar. Hay que limpiar la casa. Si quieres dar el siguiente paso, hay que empezar a lavar la casa, hay que empezar a hacerlo. ¿Y qué dice la palabra entonces que hizo David? Dice que David marchó, dice el versículo 5. Perdón, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Y mire, puede sonar muy real, muy normal, hasta muy tonto que yo lo mencione, pero esa palabra marchar es bien interesante. Es andar, es adelantar, es tener movimiento. Se refiere a eso. La palabra marchar allí, la palabra halak, tiene que ver con movimiento de personas o de cosas. Hubo un movimiento. ¿Qué fue lo que David primero tuvo que hacer? Causar un movimiento. Y usted puede decir: pues obvio, ¿no ve que está diciendo que marchó? Sí, es que es exactamente ahí donde radica el problema. El problema no es que usted no tenga la capacidad, el problema no es que usted no tenga las fuerzas, el problema es que usted no tenga las metodologías, ni siquiera que usted no tenga las promesas. El problema es que usted no marcha. El problema es que usted no da el primer paso, no da el primer paso para dejar. Entonces la pregunta es: si yo no doy el primer paso para derrotar a mi jebuseo, ¿es que estoy amañado con él? ¿O es que le tengo miedo? Puede sonar muy cotidiano, pero lo que la palabra de Dios nos está mandando en primer lugar a hacer es: marche, camine, del primer paso, empiece. Si Dios le está diciendo a usted: llegó la hora de reinar,
Llegó la hora de conquistar Jerusalén. Llegó la hora de crecer. Usted lo primero que tiene que hacer es eso. Camine, muévase en pro de. Usted no tiene que decir, ya lo vencí, ya, venga. Pero lo que el Señor está diciendo es, bueno, al menos ya estás orando por el tema. Al menos ya estás clamando por ese tema. Al menos ya me lo estás pidiendo. Señor, quítame esto. Al menos ya estás diciéndole al Señor, ya no lo quiero más en mi vida. Ya no quiero más ese pecado. O ya no quiero, o esa persona, y discúlpeme que coloque este ejemplo porque muchas veces puede ser un hijo, ese hijo jebuseo que en la casa hace y deshace, al menos ya estás pidiendo porque ese hijo cambie. Al menos ya estás pidiendo para que sea transformado. Al menos te está estorbando. Ay no, pero es que Señor, no, mi niño, bendícelo, bendícelo, bendice al jebuseo, al que está trayendo el pecado a la casa. Al menos ya estás pidiendo, Señor, transfórmalo, así sea a punta de golpes, pero que él conozca de Cristo y se arrepienta, pero que él realmente conozca que necesita de ti. Ese jebuseo necesita ser transformado, su corazón necesita conocerte a ti. ¿Ya empezaste? ¿Ya estás clamando? ¿O te acomodaste con tu pecado? ¿Te acomodaste con el jebuseo en tu casa y lo dejaste ahí? Dice que el jebuseo moraba. Ahí lo dice. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban. Y vuelvo y le digo, puede parecer muy normal, muy cotidiano, pero es que las palabras son las claves acá. La palabra morar es la palabra sentarse, permanecer, quedar, establecerse. Te quiere hacer creer que ya tiene dominio sobre tu casa, que ya ese jebuseo gobierna, que ese pecado te gobierna y ya no lo vas a poder soltar. Él se sentó en tu casa y te está diciendo, arránqueme si puede. Pero él no sabe que es Dios ahora el que te está llamando y te está diciendo, vamos a arrancarlo, vamos a arrancarlo, vamos a sacarlo, vamos, no te dejes retar, tú vas conmigo, vamos mi valiente, llegó la hora de cambiar, llegó la hora de tener crecimiento. No te conformes con la vida cristiana que estás llevando, no te conformes con lo que tienes hasta ahora. Llegó la hora de liderar, llegó la hora de ser fuerte, llegó la hora de coger un ministerio, llegó la hora de servir, llegó la hora de tener una relación más íntima. Vamos, te está diciendo Dios, impúlsate, que llegó la hora de comprometerte conmigo, llegó la hora de que tú tengas algo a nivel espiritual, de que construyas un siguiente nivel en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Vamos, está diciendo el Señor, llegó la hora, vamos. Él cree que está sentado, el pecado cree que tiene dominio sobre ti, pero vamos, dice el Señor, porque llegó la hora de conquistar tu Jerusalén. Llegó la hora de desarraigar todo ese pecado. Ahora, piensa en algo también desde otra perspectiva. David acaba de ser nombrado rey. Es la primera ciudad que David va a tomar, siendo ya rey. Es la primera ciudad. Y siente la necesidad de ir a tomar la mejor ciudad. Yo me imagino a David toda la vida preguntándose, sin ser rey, ¿por qué no han tumbado a los jebuseos de allá? Pero ¿por qué no han sacado a los jebuseos? ¿Por qué no han tomado Jerusalén si es la mejor ciudad de todo Israel? Si eso es lo mejor allá arriba, ¿por qué no lo han tomado? ¿Por qué los dejan vivir allá? A él, ¿por qué no lo dejaron pelear mucho rato al lado de Saúl? Si no, yo creo que hace rato lo hubiera sacado. Pero no, le tocó correr para el desierto a huir, a esconderse. Es la primera ciudad que David va a tomar como rey y debía de vencer por lo alto. ¿Y sabes por qué por lo alto? Porque David tenía una visión mucho más grande que esa. Mucho más grande que simplemente conquistar Jerusalén.
Mire, aquí lo dice inclusive. Él conquistó a los jebuseos, conquistó la tierra y dice que David moró en la fortaleza, versículo 9, y le puso por nombre la ciudad de David, edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y no solamente eso, sino que usted empieza a mirar de ahí para arriba. La mentalidad de David era mucho más lejos, mucho más grande. Piense por un momento que esa mentalidad es su vida espiritual y es su ministerio. Es su ministerio, es lo que Dios le está proyectando a usted. Si usted está pensando que su ministerio va a llegar lejos, ¿cómo tienen que ser las primeras batallas? Hombre, respete. No venga a decir usted que tiene miedo contra un pecado chichipato, con un pecadito ahí que hace rato le está molestando y molestando y molestando. Ay, Señor, es que yo no soy capaz de echarlo, yo no soy capaz de decirle que no. Si usted está proyectando un ministerio grande en la vida, entonces peleen grande, enfrente al menos lo que tiene frente a la nariz, para que proyecte. Usted no puede decir, es que Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero servirte. Pues listo, hermano, entonces deje el alcoholismo. Ay, no, Señor, es que yo veo una cerveza y, ay, Señor, se me hace agua la boca. Y así quiere ir a las naciones, así quiere ir al mundo. Bueno, entonces deje esa fornicación. Usted no puede ver una escoba con falda porque se derrite y eso la lleva al corazón. La palabra de Dios dice que tú miras una mujer, ¿verdad? La deseas en tu corazón, ya fornicaste con ella. Si tú no eres capaz de cuidar tus ojos, si tú no eres capaz de luchar contra el pecado de tu corazón, contra la codicia y la fornicación que habita en tu corazón, ya deje de estar orando por los niños del África. Usted no los va a salvar. Porque es que lo que el Señor está diciendo es eso. Mire, David va a empezar un gran ministerio, una gran proyección. ¿Qué es lo primero que hace? Coge la mejor parte. Nos vamos por lo mejor. Vámonos por Jerusalén. Vamos a gobernar en grande. Así que tenemos que empezar en grande. No le llame grande al pecado que usted tiene enfrente. No le llame grande. Deje de darle importancia y de darle renombre a esos pecados que usted tiene enfrente. Esos son minucias a comparación de lo que Dios tiene para usted. Esos son cosas pequeñas e insignificantes. Pero si usted está proyectando en grande, usted tiene que empezar a derribar cosas grandes. Tiene que empezar a darse cuenta, bueno, esta basurita hay que sacarla porque llegó la hora de crecer. Empiece a barrer con los jebuseos. Pero sucede algo. Cuando yo saco los jebuseos de mi casa, cuando yo hago la tarea, cuando yo empiezo lo que tengo aquí enfrente y le digo al Señor, Señor, en tu nombre esto se va. Yo no sé qué va a pasar más adelante, yo sé que me tienes para cosas grandes, yo sé que tú me vas a regalar naciones enteras, yo sé que tú me vas a bendecir y mi ministerio se va a proyectar y esto va a ser de bendición, en grandeza, bueno, en fin, pero lo primero que yo hago es sacar esto de aquí enfrente. Cuando tú empiezas a sacar los jebuseos que tienes aquí enfrente, el crecimiento es inevitable. El crecimiento es inevitable. Usted no tiene que preocuparse por crecer. Del crecimiento ya se encarga Dios. Y es interesante porque mira, el crecimiento empieza ahí. Dice el versículo 9, David moró en la fortaleza, le puso por nombre la ciudad de David, edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Una característica importante. David iba adelantándose, iba creciendo, iba engrandeciéndose y Jehová de los ejércitos estaba con él. Sin embargo, solamente hasta el versículo 12 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. O sea, solamente hasta el versículo 12 David dijo, es que el Señor está conmigo. Y usted dirá, mucho sorombático, ¿no te habías dado cuenta? ¿No habías caído en cuenta? Es interesante porque es que el versículo 10 me está diciendo, David fue respaldado por Dios y podríamos decir,
fue respaldado económicamente. ¿Por qué creían los jebuseos que su Dios era más grande? ¿Por qué creían que su Dios era más fuerte? Porque si Dios no es fuerte, entonces ¿por qué nosotros prosperamos? Y entonces ¿por qué estamos aquí? ¿No es cierto? El ejemplo que colocamos al principio. Estos personajes confundían la provisión con la relación. David empieza a recibir la bendición, pero todavía él no dice me conformo. Todavía él no tenía la confirmación de la relación con Dios. Él no ponía una ciudad, ni siquiera la de Jerusalén. Él no ponía un logro pequeño. Él no decía, pues si Dios estuviera en desacuerdo conmigo, no me daba para el mercado, pero mire, yo mercado tengo. Él no decía, pero si Dios está enojado conmigo, ¿yo por qué prospero? Mire que es que yo trabajo y me va bien, tengo buena plata. Él no cambiaba la provisión por la relación con Dios. Él entendía muy bien, nada, absolutamente nada puede superar el hecho de tener una buena relación con mi Dios. Y por eso peleó y batalló. Ahora, cuando supo él que sí tenía, Dios está conmigo. Dios está, y miren, me llamó bastante la atención cuando fue que David se dio cuenta. Versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, ya estamos hablando de otras naciones, otros personajes, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. ¿En qué momento se da cuenta David de que el Señor estaba con él? No solamente cuando él tenía un concepto y cuando él estaba creyendo que Dios estaba con él, sino aún cuando sus vecinos empezaron a decir, Dios está contigo. Dios te está bendiciendo. La confirmación de los que te rodean, la confirmación de los que ven la gloria de Dios en ti. Es que tú me puedes venir a decir a mí, pero entonces Dios, ¿por qué me está bendiciendo? Y créeme, si a la persona que tú le estás diciendo eso, puede decir, es que eso no es bendición de Dios, es que tú estás haciendo mal, es que tú estás haciendo esto, esto y esto. Créeme, tú tienes provisión. Pero si las demás personas de tu alrededor no están viendo testimonio en ti, difícilmente tú puedes decir y confirmar. Es que ¿cómo puedes decir que yo tengo la bendición de Dios cuando alguien viene y te dice, pero estás en fornicación, ¿por qué no te organizas? ¿Por qué no haces tu vida? Pero es que estás robando a tus trabajadores, estás robando a las personas, a los que te prestan, pero es que, ¿cómo es posible que tú estás haciendo mal? Si las demás personas, si piensan las personas más cercanas, ¿cómo es posible que tú digas, no, es que yo soy un gran siervo de Dios, cuando tu esposa, cuando tus hijos tranquilamente te podrían señalar y te pueden decir, él es próspero, pero yo no entiendo Dios cómo puede estar con él? Mira, una relación con Dios es algo que se nota y que las demás personas no tienen argumentos, definitivamente dicen, es Dios. Para prosperar, prospera cualquiera. Para ser bendecido, bendecido cualquiera. ¿Cómo es de hermoso cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Dios te está bendiciendo porque luchaste y peleaste, y eso fue notorio. Nosotros lo vimos, conocimos tus luchas y guerreaste, y el Señor te respaldó y te bendijo. Ahí sí puedes decir tú,
El testimonio de Cristo ya se está viendo en mí. O sea que el Señor sí está conmigo. Y el Señor sí está de acuerdo con lo que está pasando. Es el Señor el que está bendiciendo. Es el Señor el que está respaldando. Los que dan testimonio de tu relación con Dios, ¿dónde están? Pero si tú eres una persona próspera, un cristiano próspero, que todo el mundo tiene que ver de ti, que todo el mundo tiene que hablar de que tú no pagas tus deudas, que todo el mundo tiene que hablar de que tú eres un ladrón, de que tú definitivamente eres un mala clase, que todo el mundo tratas mal, pero tú eres un cristiano bendecido y por eso crees que estás bien, todavía no puedes decir que has sacado el Jebuseo de tu casa. Tienes que seguir batallando, tienes que seguir guerreando, porque la relación con Dios se tiene que ver en forma horizontal de alguna manera, se tiene que ver en forma con mi prójimo, con los que están a mi alrededor. Entonces, cuando nosotros derribamos a nuestro Jebuseo, tenemos acceso a un crecimiento limpio. No confundas el crecimiento que te da el mundo con el crecimiento limpio que te da Dios. Dios te está invitando a construir. Dios te está invitando a crecer. Dios te está invitando a dar el siguiente paso. Pero si tú no derribas el Jebuseo que tienes enfrente, si tú no derribas el pecado, si tú no derribas lo que te está amarrando, posiblemente por otro medio tú puedas conseguir prosperidad, pero no va a ser una prosperidad limpia, no va a ser una bendición de Dios, no va a ser una relación con Dios. La única forma de que tú construyas de la mano de Dios es que tú enfrentes lo que tienes enfrente. Es que tú enfrentes lo que el Señor te está mostrando. Y quien derriba su Jebuseo tiene acceso a un crecimiento limpio, un crecimiento duradero. Es que no hay nada más hermoso que uno depender ya de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios. De que no importa, yo he crecido económicamente en esa empresa y el día menos pesado te echaron, el Señor me trajo, el Señor me saca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo no dependo de una empresa, no dependo, pero qué problema tan grande es cuando tu crecimiento económico depende de un trabajo X. Tú te vuelves esclavo del patrón. Quien ha derribado su Jebuseo ya no tiene miedos. Ya no tiene miedo porque conoce a su proveedor, porque conoce a su Señor. Y tranquilamente viene el patrón a decirle, ve, te vamos a echar, te vamos a despedir. Tranquilo, Dios me trajo, Dios es el que me lleva. Yo hace mucho rato dependo de la bendición y el crecimiento me lo ha dado es Dios. Y Dios no va a permitir que yo mengüe de lo que ya Él me ha dado. Un crecimiento limpio, un crecimiento duradero que trae paz. Paz para ti y para los demás. Para los demás que puedan dar testimonio de que tu cambio es verdadero, que tu cambio es real, porque han visto tu lucha, porque han visto tu guerra y pueden decir definitivamente Dios le ha respaldado. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que usted piense por un momento, reflexione en esta noche. Tal vez usted ya ni siquiera nota el Jebuseo que está en su casa. Tal vez usted ya ni siquiera se da cuenta porque se acostumbró tanto a ese pecado que ya no le llama pecado. Ya usted cree que es parte de su forma de ser. Inclusive tal vez usted es la persona que hoy dice, pero es que el Señor me ha amado así. No, el Señor no quería esos Jebuseos en el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel estaba estancado, porque en toda la mitad, en todo el centro, tenían ese estorbo. Tenían ese estorbo. Y tal vez usted es la persona que dice, pero si el Señor me ha prosperado así, mire, Él me bendice y todo, es que Él sabe cómo soy yo. No, sí, Él sí sabe cómo es usted y por eso lo quiere corregir. Pero es necesario que usted tome una decisión hoy. Y yo les quiero invitar, la palabra nos quiere invitar a que hoy tengamos la oportunidad de empezar a construir. Que hoy sea el primer día de nuestro crecimiento. Que hoy sea el primer día de nuestro crecimiento espiritual. Que hoy sea el primer día de nuestro crecimiento ministerial. Y usted puede decir, ay sí,
Señor, hoy voy a dejar el mal genio. Yo solamente le voy a recomendar algo. Recuerde, si usted proyecta ser alguien grande para Dios, usted tiene que ponerse metas grandes y derribar jebuseos grandes. Piense en sus reales ídolos. Derribe aquellas cosas que usted ha creído que están posesionadas de su vida. Si usted quiere crecer grandemente y que Dios lo tenga en gran estima, enfrente hoy, levántese en el nombre del Señor y dígale a sus pecados, a los pecados grandes, complicados, a esas cosas que usted no ha dejado de sentir. Inclusive puede llevar 30 años de cristiano y a esas cosas que traes de hace 30 años y todavía las has consentido ahí, esos pecados que todavía, con los que todavía luchas, y el Señor te dice hoy, libérate de ellos, libérate de ellos. Vamos a crecer en grande, vamos a hacer cosas grandes. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo te revele aquellas cosas que el Señor quiere que tú dejes, aunque la verdad siento que para muchos de nosotros el Espíritu ya no lo ha revelado. Cuando hablamos de los jebuseos, a muchos de nosotros el Espíritu Santo ya nos ha revelado cuáles son nuestros jebuseos y cuáles son nuestras luchas, cuál es nuestra pelea. Deja que el Espíritu Santo te dé hoy la oportunidad, y lo único que el Espíritu te está diciendo hoy que hagas es marcha en contra de. Tú que te quedaste allí asentado, quieto, relajado, marcha en contra de tu pecado, pelea en contra de, vuelve a pelear en contra de. Tú que te acostumbraste a sentir esas emociones pecaminosas, esa lujuria, marcha en contra de la lujuria, marcha en contra de tus pensamientos pecaminosos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te invito, la palabra te invita, marcha en contra de todo aquello que te ha hecho daño. No te conformes a este siglo, no te conformes a lo que te ofrece el pecado, marcha en contra de él. La primera forma de marchar es decirle al Señor, no quiero más. Realmente no lo quiero más. Realmente sé que me hace daño. Ya no quiero consentirlo más ni acariciarlo más. Realmente sé que me hace daño. Mira, hay cosas que cuando yo conocí a Cristo, yo tuve que poner en las manos de Él, porque yo sabía que yo solo no era capaz de pelear contra ellas. Cuando yo conocí de Cristo, cuando el Señor rescató y cuando el Señor vino a mi vida, yo lo primero que le dije a Él es, yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero tú sabes que yo estoy fumando entre paquete y medio de cigarrillos diario. Fue lo primero que yo supe, que el Señor me estaba diciendo, marcha en contra de. Pero yo me levanté y yo supe que esa pelea específicamente no la iba a pelear yo solo, porque no podía, porque ya lo había intentado antes, porque ya lo había hecho antes y antes fue peor. Lo dejé por 3 meses y cuando lo volví a retomar, lo retomé de una forma más contundente. Pero el Señor me invitó a que yo marchara junto con Él, marchara con Él juntos, para que peleáramos en contra de ese jebuseo que habitaba en mi cuerpo. Y el Señor me dijo, marcha en contra de él. Y yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo no soy capaz de hacerlo, yo no sé qué vas a hacer tú con este pecado. ¿Cómo me vas a quitar esto? Y el Señor vino y se glorificó en lo que yo llevaba 10 años consumiendo. Llevaba 10 años consumiendo. Y el Señor vino y se glorificó de una forma sobrenatural. Y yo lo único que hice es marchar en contra de el pecado, marchar delante de la presencia del Señor. Yo te quiero invitar a que en este momento tú denuncias como quien está colocando una denuncia.
Ve delante del trono celestial y denuncia: Señor, denuncio este pecado que me persigue. Denuncio al hombre fuerte que me ha querido atar. Denuncio, Señor, el pecado de la ira. Señor, el pecado de la ira me persigue constantemente. En el nombre de Jesús yo quiero denunciarlo. Padre celestial, quítalo, repréndelo, sácalo de mí. Estas pasiones desordenadas, esta lujuria que yo siento, Señor, cada que veo un hombre, cada que veo una mujer. Señor, ayúdame a ser libre. Toma mi mente, Dios. Ayúdame porque me estorba. Ayúdame porque me hace daño. Porque reconozco que me está haciendo daño y no lo quiero más. No quiero más un jebuseo en mi casa haciendo daños. Libérame, Dios. Libérame, Señor. Hoy quiero expresar con mi corazón lo que me está estorbando para mi crecimiento. Ayúdame a ser más como tú, Señor. Ayúdame a ser limpio. Padre, presento a tu iglesia hoy delante de tu presencia, Rey de la Gloria. Presento a tu pueblo hoy y te suplico, Rey. Libéranos, Señor. Escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser libres, a ser sanos en todas esas áreas que tú sabes que hay que barrer, que hay que limpiar.